siente. Muy bien. Sí, acá tiene. Vamos a dar inicio al siguiente panel, cuyo nombre es Escritura, Transmisión y Religiosidad. Exactamente. La foto. Ahí está. Bueno, algo es algo. Hemos brindado con agua. Listo, listo. Bueno, como les decía, vamos a dar inicio a este panel, Escritura, Transmisión y Religiosidad. Mi nombre es Claudia Varela y tengo el gusto de coordinar este panel. Bueno, en primer lugar, voy a presentarles a Margaret Mendelssohn, que tiene una maestría en lingüística semita de la Universidad de Tel Aviv. Te escuchamos. No sé si querés. Dijo que ¿querés para apoyar o preferís que sea bajo? Molesta. Escritura, transmisión y religiosidad. Cuando me invitaron, lo que les dije es yo, ni Lacan ni religión. Así que esa es la presentación en realidad. Pero sí cuentos y sí lengua. Dícese de un vendedor ambulante que recorría las aldeas cercanas a Séforis, Sipori para los que quieren que sea en hebreo, cercanas a Séforis, ida y vuelta, va y viene, viene y va, ofreciendo su mercancía. Quien quiera comprar el elixir de la vida, que se acerque y compre. La gente lo miraba, ora sorprendida, ora entusiasmada. ¿Quién será ese que puede ofrecer el elixir de la vida? Llegado que hubo a Ajbara, una de aquellas aldeas, acercóse a la casa de Rabbi Yanai. En aquel momento estaba Rabbi Yanai en la sala leyendo Biblia o Alajá para establecer el sentido lato de lo escrito. Oyó Rabbi Yanai al vendedor aquel voceando su mercancía, ¿quién quiere el elixir de la vida? Rabbi Yanai lo observó desde lo alto de su morada y le dijo, ven, sube aquí, véndeme. Le dijo, no eres tú quien lo necesita ni los que son como tú. Insistió Rabbi Yanai, le pidió que le hiciera el favor de subir hasta que cedió. Subió, sacó el libro de Salmos, yo obviamente lo marqué para hacer menos lío, sacó el libro de Salmos, le mostró el versículo, se los canto. Mi aish hafetz chaim Ohev yamim, lirot tov. ¿Quién
es el hombre deseoso de vida que ama los días para ver el bien. Salmo 34, versículo 13. ¿Y cómo sigue? Agregó y respondió: Netzor leshon hamera usvateja midaber mirma sur mera asetov bake shalom verodfehu. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Este relato es un antiguo midrash. Midrash es interpretación, tomado del libro Vaikra Rabba, página 16b. Consta en el libro que se llama El sentido de la vida, que recopiló el filósofo Asa Kasher cuando su hijo de 21 años murió buscando el sentido de la vida. Esto es parte del prólogo del libro de Asa Kasher. Si lo comprendemos bien, dice Asa Kasher, ahondaremos en la pregunta sobre el sentido de la vida. No solo entenderemos la pregunta, sino también su espíritu. El interrogante acerca del sentido de la vida es uno de los interrogantes profundos. No lograremos arribar a una respuesta mientras no indaguemos en los fundamentos de su espíritu. Cada frase aporta otro nivel de comprensión. El vendedor Galileo vino a despertar la pregunta para ofrecer una respuesta. En su corazón, él posee la pregunta y la respuesta, pero cuando aparece en la calle de la aldea, no las enuncia. Con las palabras «¿Quién quiere comprar el elixir de la vida?», invita al que lo escucha a preguntarse si quiere comprarlo, si quiere obtenerlo. Supongamos un comprador potencial se pregunta si tiene interés. Ustedes después lo traducen a Lacan, yo les leo el cuento. Si le interesa, se acerca al vendedor y dice: yo. No sabemos nada de ese hombre, solo que al interrogarse si le interesaba la mercancía, revisó su vida y la halló faltante, sino fallida. El elixir, con solo no quitarle lo poco que tuviera, podía llegar a hacer la diferencia y que viera el bien tal como lo suponía. Ese es el primer nivel de la comprensión del sentido de la vida. La persona se siente aludida al observar su vida, no está conforme con lo que le refleja acerca de sí mismo y descubre dentro de sí el deseo de rehabilitarse. No lo descubre porque se pasaba todo el tiempo hurgando en su ser, sino porque se topa con otra persona, con un acontecimiento o un fenómeno que lo convocan a observar su vida. El cuestionamiento del sentido de la vida puede presentarse a una persona de la misma manera casual en que un vendedor ambulante pasa por la calle de su aldea, pero desde el momento en que aparece, pide atención, incluso puede ser un llamado decisivo que ya no ceda. Aquel que respondió a su llamado, ¿acaso fue el único al que hizo vibrar en lo más íntimo de su ser? ¿Acaso el vendedor había llegado hasta allí solo para él, por su espíritu singular? Estas aproximaciones nos llevan al segundo nivel de comprensión del interrogante acerca del sentido de la vida. La respuesta es dos veces negativa. El vendedor ambula por las aldeas no buscando un espíritu recóndito y singular, sino a cualquiera en quien resuene el ofrecimiento.
Toda persona puede observar su vida, preguntarse si está conforme con lo que ve, con cómo se ve a sí mismo. Y todo aquel que no esté conforme con lo que ve puede optar por rehabilitarse. En la vida de cualquiera puede aflorar desde adentro o venir desde afuera, directa o indirectamente, el cuestionamiento por el sentido de la vida. Supongamos una persona en la que el ofrecimiento del vendedor ambulante hace eco y otra en el mismo o en otro lugar que también se hace eco. Ambas personas compran la cabal comprensión del interrogante acerca del sentido de la vida, que obliga a ser prudentes a la hora de comparar una persona con otra. Si bien las dos personas están en la misma búsqueda y en cierto sentido hacen lo mismo, es necesario distinguir que los procesos de cada uno son muy diferentes, cada uno busca su propio sentido, cada uno se ocupa de indagar en su vida y no en la del otro, y desde esa perspectiva no hacen lo mismo. Cada uno se pregunta por sí mismo, busca rehabilitarse en función de su vida, con sus antecedentes, sus orígenes, sus trayectorias, sus raíces. Si bien el tipo de preguntas es el mismo, el contenido es muy otro y lo mismo será válido para su sentido de la vida. Es importante entender la semejanza entre los que se interrogan acerca del sentido de la vida y de la diferencia, ya que el objeto de cada interrogador es otro. Y si uno puede, hurgando en sus raíces, aprender de otro cuyo foco es distinto, eso es así, porque la índole de la pregunta es la misma. Volvamos a la anécdota del vendedor ambulante. Un detalle nimio a simple vista nos conduce a un insight importante. Rabbi Yanai dice, véndeme, y lo dice por entender que el vendedor tiene algo para vender. No se trata de un farsante que vende humo. En otras palabras, la pregunta por el sentido de la vida no es aparente, no es una fórmula vacía y tampoco es un planteo escéptico, es decir, una pregunta que implica una respuesta imposible. La pregunta por el sentido de la vida es fehaciente y tiene respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿De dónde proviene? ¿A dónde conduce? Ya veremos, acá lo que importa es legitimar su existencia. Otro detalle, también de apariencia inocente, nos lleva a un segundo insight que no deja de sorprender. Rabbi Yanai está dispuesto a comprar el elixir de la vida para sí de manos de otro. Si bien el sentido de la vida es lo más personal que hay, podemos ser ayudados por otro en el proceso de hallar la respuesta a dicho interrogante. ¿Pero cómo? Una persona que observa su vida y la halla insatisfactoria a sus ojos, ¿cómo podría alguien externo decirle cómo mejorarla para que sea más íntegra, mejor, más linda a sus ojos? Si bien es cierto que la persona observa su vida por sí solo y ante sus propios ojos, puede enriquecer esa mirada ayudado por las ideas de otro. Si Rabbi Yanai adquiriera el elixir que le ofrecen y lo utilizara, no estaría usando el elixir del vendedor ambulante, sino el adquirido por él y hecho suyo. Incluso estas disquisiciones acerca del sentido de la vida pueden írsenos de las manos y pasar a las del lector, que hará con ellas lo que mejor le parezca al momento de vérselas con el sentido de su vida. Volviendo a Rabbi Yanai y su disposición a adquirir el elixir de la vida, el vendedor es quien considera que su mercancía no es para él, ni para los que son como él. Esto ya no parece tan ingenuo, pero resulta que dada su complejidad será un aporte significativo a la comprensión del interrogante en cuestión. ¿Qué sabemos de Rabbi Yanai? Que estaba en su casa leyendo y tratando de establecer el significado lato de textos sagrados. Es un hecho valorado socialmente, comunitariamente. En la escena que trasunta el sentido de la vida de la persona, se ven sus hechos, su conducta movida por sus pensamientos y acompañada por su sentir. Rabbi Yanai oyó al vendedor eximirlo de la necesidad de comprar su mercancía, pero no cejó. Si el punto anterior destacó los hechos visibles, este detalle pone el acento en la persona que se observa a sí misma.
Quien se observa a sí mismo sabe de las grietas, los puntos oscuros, las falencias. Solo Rabbi Yanai sabía qué lo incomodaba y qué pretendía mejorar. Por eso insistió. Paréntesis, hablando de quien se considera eximido y quien no, quiero conectarlo con otro relato, muchos textos, que viene a cuento. Este es parte de un libro de Martin Buber que se llama La senda del ser humano. En un capitulito yo voy a leer solo lo que tiene que ver con escrituras, solo el planteo y no la interpretación. Otro cuento. Rabbi Shneur Zalman, rabino de Liadi, detenido por la policía estatal por calumnias contra él fraguadas por el más grande de los opositores, estaba en la prisión de San Petersburgo esperando la indagatoria. En cierta oportunidad entró a su celda el jefe de los servicios. Encontró al rabino sumido en sus pensamientos y en un primer momento no notó su entrada, pero aquel vio la magnificencia del rostro del preso y la calma que resumaba, y su corazón le dijo ante quién estaba. El que detentaba el poder habló primero y entre una cosa y otra le preguntó al rabí varias preguntas que albergaba en su corazón toda vez que leía las escrituras sagradas. Por fin dijo: ¿cómo es posible que el santo bendito él, el omnisapiente, le pregunte a Adán, Génesis 3, no hace falta, pero está acá, le pregunte al primer hombre, Ayeka, ¿dónde estás? Ayeka. El rabí le respondió, o sea, el que sabe no pregunta, ¿no? El rabí le respondió: ¿crees tú que la Torá es eterna y fue dicha a toda persona en todos los tiempos y en cada generación? El ministro dijo: eso creo. Entonces, dijo el justo, es que el santo bendito él apela a cada ser humano en todos los tiempos, Ayeka. 46 años has vivido hasta hoy. ¿Y dónde te hallas en tu camino? Cuando el ministro oyó su edad en boca del justo, despertó y posó su mano sobre el hombro del rabí diciendo: bravo, pero su corazón se había estremecido. Volvemos al vendedor ambulante para terminar de entender este planteo. Hasta ahora hemos hecho foco en la índole del cuestionamiento. A partir de aquí se inicia el planteo de una respuesta. Para mostrar su mercancía, el vendedor saca un ejemplar de los Salmos. Puede sacar ese o puede sacar este, que es un llavero y que tiene adentro un ejemplar de los Salmos, porque los que son religiosos se la pasan salmeando. ¿Sí? Hay que tener buena vista. No, se lo saben de memoria. Bueno, sí. Entonces, hasta ahora hemos hecho foco en la índole del cuestionamiento. A partir de aquí se inicia el planteo de una respuesta. Para mostrar su mercancía, el vendedor saca un ejemplar de los Salmos y señala un versículo. ¿Quién es el hombre deseoso de vida que ama los días para ver el bien? El versículo presenta a modo de cáscara de nuez en hebreo, cáscara de cebolla en español, la cuestión del sentido de la vida, no solo en el contexto de la leyenda del Midrash, sino en cualquier otro contexto, sea religioso o laico, antiguo o moderno. No dice quién es el hombre deseoso de vivir una larga vida, con lo cual queda claro que no es un elixir que promete larga vida, sino una vida buena. Por eso puntualiza que ama los días, de modo que el criterio es de valor, calidad, no cantidad, para por fin precisar que el alcance es ver el bien, lirot tov. El efecto del elixir deberá plasmarse en: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño,
apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Recalca Asa Kayer. Esta es una de las respuestas posibles a la cuestión del sentido de la vida, y lo que buscamos es ahondar en lo general del planteo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apunta al área de las intenciones que lo mueven a actuar, pero el sentido de la vida no se reduce a intenciones, sino cuando se traducen en hechos. Y a la hora de hacer, apártate del mal. ¿Banal? Para nada. Exige valor y superación, y la exigencia no es circunstancial, sino una constante subyacente no a una acción humana, sino a todo su accionar. Para concretar, formula principios de acción, demanda hacer el bien, buscar la paz y perseguirla. También los principios enunciados con anterioridad eran concretos, exigen cierta dosis de profundidad y están formulados en un lenguaje de abstracción generalizadora, pero restringidos a un área de acción, los actos del habla. Pero llegados a buscar la paz y perseguirla, para tratarse de un objetivo concreto tan preciado, tan abarcativo, paz interior, paz social, paz intrapersonal, paz interpersonal, paz mundial, vale la pena detenerse en el envoltorio. Buscar y perseguir. Quien asuma este principio práctico no se medirá por sus logros, sino por su esfuerzo. No dice, encuentra la paz y aférrala, sino busca la paz y persíguela. Es un principio que demanda esfuerzos y no asegura logros. La vida buena del ser humano implica principios prácticos que se traducen en hechos, pero dichos principios no aseguran el éxito a todo aquel que lo intenta y hasta se esfuerza por plasmarlos. Ya lo están traduciendo, ya sé. El interrogante acerca del sentido de la vida, tal como se refleja en el relato del vendedor ambulante de las aldeas cercanas a Séforis, puede ahora resumirse en que el sentido del buen vivir es el de los principios prácticos según los cuales el individuo puede actuar para vivir una vida que él considere buena. Gracias, Margalit. Bello elixir. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Silvia Weinstein, AME de la ESMA. Dicta seminarios en la escuela, en instituciones nacionales e internacionales. Colabora en Cuadernos Sigmund Freud, autora de varios libros y textos para jornadas y congresos. Su último libro, Los 3 tiempos del despertar sexual, que es la segunda edición y corregido. De paso, vamos a pasar un avisito. El 19 de junio vamos a tener el primer espacio de lectores, ya les va a llegar la invitación, y cuyos lectores van a ser Alejandra y José, del libro mencionado. Bueno, el título del trabajo de Silvia es Tendencias hacia el fundamentalismo. Gracias, Claudia. No es tendencias, pero por ahí te lo pasé mal. Es deslizamientos, que no es lo mismo. No, es que quería suavizar el título y ahora van a ver por qué. Bueno, entonces, deslizamientos hacia el fundamentalismo. Yo lamentablemente estoy también congestionada. En fin, y no voy a cantar con la voz hermosa que tiene May, porque es imposible en este momento, pero me encantaría. Bueno, si bien los discursos fundamentalistas existen desde tiempos inmemoriales, nos preguntamos bajo qué nuevas formas imperan en nuestra cultura. En tanto verdades incuestionables, sus efectos giran alrededor de la pulsión de muerte, esa que Freud nos señalara con su agudeza exquisita en su célebre ensayo Más allá del principio del placer.
se manifiestan bajo la forma del odio, la ignorancia, pasiones que conducen a lo peor de los goces en el lazo social. El mito de origen que le permite a un sujeto situarse en un linaje nos remite a la alienación estructural que atraviesa a todo ser hablante, gracias a la cual obtiene la ganancia de pertenecer a algún linaje y transmitir desde allí la continuidad del mismo. Para ello debe poder anudarse a la función padre muerto según la ley. Es lo que asegura el carácter fecundo de la deuda que anuda al hijo a la vida. Es lo que Freud nos enseña en su célebre artículo Tótem y Tabú. La eficacia del padre es porque está muerto, a lo que Lacan agrega en el discurso a los católicos, porque él mismo no lo sabe, no sabe que está muerto. Cuando la función paterna queda detenida en el tiempo del asesinato, no se cumple la metáfora que posibilita el pasaje al padre muerto según la ley. Retorna como deslizamiento metonímico del lado del sujeto y del lado del sujeto la respuesta es la reivindicación. En el lugar del fundamento nos encontramos con el fundamentalismo. La función simbólica que el padre muerto sostiene, es decir, la forclusión de sentido, por ejemplo, se desliza a su faz imaginaria y en el lugar de la falta adviene el lleno de la ideología. Es lo que ocurre cuando el pasaje del fundamento deviene en fundamentalismo. Leemos en este último un intento fallido de restituir la función simbólica del Padre. Es fallido por sostener al Padre en una eternidad, lo cual impide al sujeto prescindir de él, ya que no ha podido servirse de él en su función nominante, en tanto pasador de la castración simbólica, como así también cuando es vivido por el Hijo en tanto padre del goce. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fundamentalismo? La ideología que sustenta este fenómeno remite a las raíces históricas que siempre están encarnadas en alguna versión del Padre. Sean dioses, profetas, políticos, cuyos rasgos son el del superpoderoso, justificando todo tipo de acciones como las guerras, el terror, el dogma, el homicidio, el suicidio. Guy Rosolato, quien fuera analizante de Lacan y que luego se fue de su escuela por considerarlo autoritario al maestro francés, publicó en 1969 ensayos sobre lo simbólico. En el capítulo 3 generaciones de hombres en el mito religioso y la genealogía, aborda el judaísmo, el cristianismo y el islamismo a partir de la presencia original de Abraham. Al modo del mito de origen, el primer padre es encarnado en Abraham, figura paterna a través de la cual se instaura la ley fundada en la prohibición del incesto, siendo la fecundidad otorgada primariamente también por el mismo Dios de Abraham en su primer hijo y en las generaciones que se suceden, que posibilitan la reproducción del sistema de la religión. Y se ocupa de las figuras míticas de las religiones monoteístas. Abraham, Jesús, Mahoma. Voy a hacer una breve síntesis. Entonces, los mitos de las tres religiones de Occidente. El mito religioso judío sitúa su fundación en la alianza de Dios con Abraham, que instaura la promesa del hijo varón, alianza que asegura el valor simbólico de la patrilinealidad. El mito religioso cristiano, como dijo Javier, la verdadera religión, produce una ruptura con el mito judío. Por un lado, porque el Hijo, Jesús,
es el sacrificado, a diferencia de Isaac, cuyo sacrificio se desplaza en el carnero. Jesús asume toda la culpa de la ruptura de la ley por los propios sacerdotes y por el pueblo judío en su totalidad. Por otro lado, introduce una idea de la concepción que lleva a la unión del hijo con la madre, cuyo efecto es la falta de descendencia, la inmaculada concepción. Al ser sacrificado el hijo, se convierte en el verbo de Dios con un padre real y relevante. La inmolación del hijo permite descargar de culpa al padre idealizado. En el islamismo es en el Corán, por la vía de la revelación, donde se retoma la ley a través de los deberes y las obligaciones. Se niega el sacrificio, pero se enaltece la sumisión. Islam, en árabe, quiere decir sumisión. Traducido, ¿no? Islam es sumisión, pero sumisión a Dios. Sumisión que en los hechos se desliza en la figura del mártir que encontramos en los actos suicidas y homicidas. ¿Cómo se explica el retorno del sacrificio en los actos suicidas que abundan en nuestro tiempo? Conjeturamos que si el sacrificio no está en el origen del mito, la solución para el islamismo recae en el sacrificio para sí mismo. Falta el valor de representación que todo mito conlleva. El suicidio voluntario verifica la creencia inconsciente en la inmortalidad. Como al mismo tiempo es asesinato, el deseo de venganza se satisface en el que es visto como agresor. El sacrificio de un hijo entonces produce el retorno del padre idealizado cuando el que encarna su función ha sido previamente desvalorizado. Se sacrifica a un hijo para salvar al padre. El sacrificio de un hijo en el seno de la familia islámica nos remite al sacrificio original. Si Abraham hubiera consumado el sacrificio de Isaac, solo nos habría quedado el padre idealizado. Puesto en Dios, este efecto detiene la descendencia, no da lugar a la alianza y subvierte la ley de la vida, la que hace posible la sucesión de las generaciones, que el padre muere antes que el hijo. Lo que el mito nos enseña es que en el principio debe darse la muerte del padre para ordenar las generaciones. La filiación es subsidiaria de este origen que inscribe la patrilinealidad. Simultáneamente se produce la transmisión de la vida gracias al orden fálico que bajo la forma falocastración Freud nombra como la ley del deseo. Perdón, la ley del deseo. La retaliación judía, el ojo por ojo, diente por diente, es una respuesta especular que se manifiesta como la otra cara del suicidio, el homicidio. Selectivo, generalizado o como un tiro por elevación, exponen la sed de venganza, el goce del asesinato. Librada en nombre de poseer los lugares sagrados para que se sostengan como tales, la batalla por la posesión de los mismos, al no resolverse, extiende el conflicto y el asesinato a los sitios no religiosos y vuelve mártires a los civiles que indiscriminadamente son alcanzados, tanto por los suicidas como por los retaliadores. Simbólicamente podríamos decir que se trata del constante asesinato del padre apuntando a su efecto simbólico. Sigue irreductiblemente presente y vengativo. Tanto en los actos suicidas, tanto en los actos suicidas como en los asesinatos, hay una reivindicación del origen que reniega la dimensión del mito que todo origen conlleva y que como punto de fuga jamás se ha alcanzado, salvo en la psicosis.
Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Bueno, la nominación, voy a hablar ahora de los deslizamientos hacia el fundamentalismo en el psicoanálisis. Retomando el comienzo de estas notas, bueno, la nominación lacaniano delimita una pertenencia que vale la pena abordar, ya que nuestros dos grandes maestros, Freud y Lacan, nos advirtieron expresamente que no transformáramos el psicoanálisis en una religión. Pero señalemos una diferencia entre ambos. Freud, con un optimismo peculiar a propósito del porvenir del psicoanálisis, afirma que el porvenir de la religión irá declinando gracias a los avances de la ciencia. Lacan, con cierto escepticismo, afirma que el psicoanálisis no triunfará sobre las religiones porque la religión es inagotable. Es inagotable porque está plagada de sentido. Pero entonces no se trata de triunfar sobre la religión, sino más bien de bregar por el carácter extraterritorial que tiene el psicoanálisis, sostener su dimensión de síntoma que pone de relieve el malestar en la cultura. El contexto actual nos enfrenta con la proliferación de falsas alternativas de curación, desde modas pasajeras hasta verdaderos engaños, con mayor o menor simulación de alguna seriedad. Estoy por terminar. ¿Tengo tiempo? Bueno, perdón. A veces con grandes pretensiones pseudo-religiosas y pseudo-científicas, las más acaudaladas con gran proyección mediática. Recordemos la advertencia de Lacan en su encuentro con los católicos. La humanidad se curará del psicoanálisis a fuerza de ahogarlo en el sentido. De ello debe defenderse el psicoanálisis para que perdure como tal. Recordemos que el psicoanálisis es subversivo y es hereje, RSI, ¿no? Que Lacan traduce como RSI, hereje. Porque quienes conducimos una cura apostamos a la liberación del sujeto al sometimiento del deseo del otro. Tal vez desde esta perspectiva el porvenir del psicoanálisis tiene cabida. Su fundamento será sostenible siempre y cuando no se deslice hacia el dogma que deviene siempre en fundamentalismo. Candidatos para encarnar la posición amo que decide quién pertenece al verdadero camino del psicoanálisis y quién se desvía nunca faltan. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó? Bueno, ahora le damos la palabra a José Suberman, AE y AME de la ESBA, cofundador de la Reunión Latinoamericana de Psicoanálisis y autor de Lo que la práctica del psicoanálisis nos enseña, recientemente reeditado por Letra Viva. Una alegría que volvemos a estar. Sí, este podés usar. Bueno, decía que me alegra mucho estar en la escuela, sala llena y encontrarnos todos. Bueno, agradezco la invitación a esta mesa. Me hizo llegar primero Alejandra Rodrigo con el título del coloquio y después Claudia Varela con el título de la mesa, así que hago un mix. Bueno, el pensamiento posterior a la Revolución Francesa, al Iluminismo, albergaba la idea de que la razón, la ciencia, quitarían razón de ser a las absurdas creencias no comprobables de la religión. Nuestra generación formó parte de esa esperanza.
Las comprobaciones científicas sobre el cielo, las investigaciones de la anatomía y fisiología de los cuerpos no hacían lugar a la existencia incomprobable del alma y del cielo. Freud formó parte de esa esperanza, como decía Silvia recién, en la ciencia. La verdad para la ciencia es lo que se comprueba. Por lo tanto, ¿qué razón habría para creer en el cielo o en el alma? Freud entraba en contradicción con su propio descubrimiento en esta esperanzada afirmación. Si el presidente de la Cámara dice, habiendo número suficiente, queda levantada la sesión, en el terreno de la ciencia y de la lógica es una mentira. Pero si la verdad está en lo que se dice, es otro cantar. Estaba diciendo de su deseo, que es lo que nosotros decimos, no verdadero o falso. Estaba diciendo de su deseo. A pesar del avance de la ciencia y de la tecnología, las religiones han seguido creciendo, expandiéndose. Eso lo comprobamos diariamente. Entre los judíos, en la posguerra, el sionismo laico y los movimientos de izquierda daban a la religión como una antigüedad medieval. Las iglesias eran menos habitadas en todos los países de Occidente durante toda la posguerra. No ocurre lo mismo hoy. Millares retornan a las prácticas hasídicas y las religiones cristianas se relanzan con movimientos multitudinarios. ¿Cómo explicarlo? A la ciencia, a sus razones y su idea de verdad no le interesa el sujeto, que es nuestro central objeto de estudio. Lacan dice, la religión fue creada para que los hombres no se den cuenta de lo que no anda. La religión fue creada para que los hombres no se den cuenta de lo que no anda. Si lo que no anda es lo que nos viene de lo real, no estaría tan lejos de la cita de Marx, la religión es el opio de los pueblos. Adormece en lugar de despertar a lo real. Frente a las guerras, la inflación, lo inexplicable de tantas decisiones políticas, ¿por qué no imaginar un cielo donde todo es armonía, justicia y bienestar? Frente a los cotidianos problemas de familia que diariamente escuchamos en nuestros consultorios, ¿por qué alguien no tendría el derecho de imaginar una familia armónica de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Cuando se descubren las falencias del Padre, ¿por qué no creer en un Padre bondadoso, ecuánime, justo, misericordioso, que quiere a todos sus hijos por igual? La habitual angustia al descubrir que la madre es una mujer. ¿Por qué alguien no habría de creer en una madre virgen que nunca pecó? Y cuando digo alguien, digo millones. Esta creencia es más vigente aún en nuestro tiempo frente al deshumanizado discurso tecnológico donde al otro se recurre no más que para aumentar la autoestima y donde el éxito se la califica por los niveles de consumo. Vale tener, no transitar la falta. El discurso científico es un discurso más que nos deja abierta la puerta para preguntas que no responde. Tras el discurso científico no solo sigue vigente la religión, sino que surge otro discurso novedoso, el que nos trae Freud. Cuando Freud decía que la religión es una neurosis, ocluye la falta, llama pecado al goce y aún al deseo.
Lacan dice que la religión es el reino del sentido. Las relaciones sexuales son solo para tener hijos, dice la religión verdadera. El psicoanálisis, en su herejía RSI, plantea que el sujeto es RSI. Lo real no es controlable, pero es transitable, afrontable, desde las tres dimensiones. El sujeto es quien es trinitario, no la divinidad como plantea la religión verdadera. Es RSI, no Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Freud dice que la religión es una neurosis, también dice que no es un delirio. Para los que hemos vivido el cleinismo porteño, se decía que la circuncisión de un varón, el corte de pelo en la niña al nacer, era una agresión. No era una marca a trabajar. Con eso armaban una religión laica donde la naturaleza ocupaba el lugar de Dios. ¿Qué diferencia hay entre decir la naturaleza es sabia y la omnipotencia del Señor? ¿Quién es la naturaleza que sabe todo y cuál es la omnipotencia del Señor? Son de lo real que uno hace hablar como quiere o como puede. El discurso del analista, al poner en el lugar de la gente el A, crea un nuevo lazo social que se centra en lo que no anda, al revés que la religión. No busca el sentido del síntoma, sino el sinsentido que lo habita. El psicoanálisis, ya se dijo esto acá, el psicoanálisis empieza como una religión cuando se confunden creencia y suposición. Termina como lo contrario cuando se alcanza la barradura del gran otro. Cuando el sujeto cree en un otro omnipotente, siempre razonable y amoroso, se imagina a imagen y semejanza, pudiendo unificarse como él. Por eso no hay barradura del sujeto si no se alcanza la barradura del otro. La religión verdadera dice que el Papa es infalible, ¿cierto? Ahora también dicen los textos del Vaticano que ningún Papa puede contradecir al otro. Cada vez que tienen que afirmar algo nuevo, se rompen la cabeza. Pero al haber un lugar infalible, no hay posibilidad de barrar al otro. ¿Qué? La barradura del otro hace que el sujeto se reconozca barrado. Diferencia radical entre la religión y el psicoanálisis que nos concierne. Digo que nos concierne porque no es el mismo psicoanálisis que tiende a la salud, a la genitalidad, a la adultez, que también deviene una religión laica. La religión realiza lo simbólico de lo imaginario, dice Lacan. Realiza, subrayo como real. El judaísmo hace de la escritura del Antiguo Testamento letra sagrada. Esto no impide que haya diferentes lecturas. Cuando la escritura deja de ser el límite para hacer todo, la transmisión pretende ser sin barrar al otro, se constituye el fundamentalismo. Creo que coincidimos en esto, ¿no? Cuando se pierde la singularidad de la letra, se hace religión con cualquier texto, incluido el texto de Lacan. Cuando la letra obra como límite es otra cosa, porque si la letra está entre lo real y lo simbólico, tomada como límite, sitúa, ubica. Cuento una anécdota en Chile, en un congreso, un disertante
presentó cómo hacía el análisis de familia. Entonces él les decía que hacía entrar a toda la familia, a los cachorros, a la jaula con el pajarito, a todos, porque cada uno cargaba alguna significación. Todo bien, dice, pero termina diciendo, como ven, yo hago psicoanálisis sin tomar pulsión ni transferencia. Entonces le digo, escúchame, me parece muy interesante todo lo que contaste, pero ¿por qué lo llamás psicoanálisis? Surge del público un analista argentino de la Internacional que dice, estoy harto de que alguien se abrogue el derecho de decir que es psicoanálisis y que no es psicoanálisis. No, pará, no es alguien, es la letra. Si no aceptás pulsión ni transferencia, ¿para qué lo llamás psicoanálisis? Ponele otro nombre, ¿cierto? Es lo mismo que decir, yo soy marxista, pero no acepto la lucha de clase. Pero, ¿qué problema tenés en llamarte socialdemócrata? Digo, en ese sentido, digo que la letra sitúa, ubica. El cristianismo, digamos, yo soy cristiano y no creo que Jesús sea el Mesías. No, ponete otro nombre. Los teólogos, de tanto leer a la letra y no hacer de eso un lugar indiscutible de que lo están leyendo todo el día, devienen bastante ateos, al revés que los místicos. ¿Cierto? Bueno, si tengo un minuto, comento algo que me interesó de la intervención de Margalit Mendelssohn. Es muy interesante en la discusión entre el rabino y quienes se le acercan, digamos, ¿cómo podemos distinguir ahí algo que Lacan, ya que pidiste traducirlo a Lacan, algo que Lacan considera en el Seminario de la Ética? Para la filosofía y para las religiones hay un bien universal al que hay que ajustarse, ¿cierto? Mi vida tiene sentido si se la dedico a Cristo. Mi vida tiene sentido si está al servicio de la revolución. Un bien universal. Cuando cada uno empieza a hablar y tomar la palabra en nombre propio, ahí se descubre un bien en singular, que es lo que el psicoanálisis postula. La ética del psicoanálisis es muy rigurosa, muy exigente, pero no en sostener un bien universal válido para todos, sino en ser riguroso en sostener la singularidad del deseo de cada sujeto sin descuento. No, había un cuento, porque le comentaba a Margarit que yo no hablo hebreo, pero hablo yiddish, y leo yiddish continuamente. Entonces me vino a la cabeza un cuento de Pérez, también leo yiddish. Como escucho un tango, leo un cuentito en yiddish. De entre casa. Hay un cuento de Pérez que viene al caso porque es muy interesante, a raíz de esto de la ética. Un grupo de creyentes muy probos, muy observantes, tienen una misión, encontrar el espíritu del mal, el Yetzer, creo que está bien traducido, espíritu del mal, y bueno, van a los bosques, logran aislar el espíritu del mal. Y van a un bosque y lo entierran bien enterrado, como para que no haya más mal en el mundo. Bueno, todos celebran, bárbaro, se terminó el mal, pero pasa el tiempo, las cárceles están vacías, los policías están sin trabajo, los sacerdotes no tienen de qué hablar. Los sacerdotes no tienen de qué hablar. No nacen hijos porque nadie está muy tentado. La cuestión es que se acaba el mundo.
Entonces estos mismos probos, observantes, tan creyentes, deciden, como tenían ubicado el lugar, deciden ir a desenterrar el espíritu del mal. Bueno, vuelven los sacerdotes a hablar del bien, a predicar las razones del bien universal, vuelven a haber policías, cárceles, la gente vuelve a tener hijos. ¿A dónde va esto? No hay bien sin mal. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, gracias José. Ahora vamos a dar espacio a la interlocución, tanto los que están en el Zoom como aquí. Vamos. Bueno, Alba, te damos el lugar para que preguntes. Hola, buenas tardes. También estoy muy contenta que la escuela esté allí presencial y que podamos participar también los que estamos en el Zoom. Les quiero agradecer, es una mesa realmente que despierta muchas preguntas, que pareciera ser la clave del sentido que traía Magali. Les quería hacer una breve pregunta a cada uno para dar lugar a que otros también tomen la palabra. Magali, gracias que nos trajeras los cuentos. Y te quería preguntar desde tu perspectiva, vos planteabas la importancia del otro en esa búsqueda del sentido y del interrogante propio. Cuando Rabbi Anai le dice, ven, ven, y el vendedor en un comienzo se niega, ¿cómo podríamos pensar ese lugar de tomar de manos del otro si el otro se llegara a negar a participar de ese lugar en la dialéctica que le cabe para poder seguir el interrogante, que es tan importante para el sentido? ¿Cómo lo pensás? Silvia, bueno, gracias por cambiar tendencias por deslizamientos para que podamos seguir pensando esta cuestión del fundamentalismo que hubo, hay, y parece que según lo que decía también José, puede seguir habiendo. Te quería preguntar por la subsistencia del padre idealizado. Lacan trabaja muchísimo la importancia que tiene la renuncia de Abraham a ejercer el goce del asesinato del hijo para entrar en el pacto de la ley y hacer el pasaje del padre del goce al padre de la ley. ¿Cómo pensás como tiempo, ya que vos trabajaste los tiempos del despertar, el tiempo del padre idealizado? ¿Como un tiempo necesario o como un tiempo prescindible para que no se produzca el deslizamiento al fundamentalismo? Este contrapunto entre padre del goce, padre de la ley y padre idealizado. Y a José, bueno, gracias José por volver a traer un tema que sé que es de interés tuyo hace mucho tiempo, de la diferencia entre creencia y suposición. Te quería preguntar si pensás que hay una relación disjunta entre creencia y suposición, o si la suposición, que tiene una relación simbólica al saber enlazado a la falta de saber, porque para Lacan la suposición, la supositio, está en la base del sujeto supuesto saber, y por eso un paciente puede no creer que el analista sabe y sin embargo suponerle saber, porque es propio del que habla. ¿No pensás que la creencia está enlazada como tiempo necesario para caer luego en el enlace a la suposición y a la falta de saber? Vos trabajaste mucho la diferencia entre creencia y fe. Me parece que vale la pena por ahí desplegar un poquitito
Y decime si estás de acuerdo, que creencia y suposición no son disjuntos, sino que tienen una forma de enlace como imaginario, simbólico y real. Bueno, me interesa saber tu parecer. Muchas gracias a los tres, realmente muy, muy estimulante. Alejandra Levin. Bueno, realmente fue un gusto escucharlos. ¿Se escucha? Sí. Fue un gusto escucharlos porque fui enlazando muchas cuestiones que fueron planteando y me preguntaba si no era una mesa sobre el sentido, ¿no? Apuntando al sentido como una especie de hilo conductor. Y creo que, May, fuiste muy lacaniana en todo lo que nos fuiste trayendo. La verdad que te agradezco, porque pensaba que el sentido de la vida estaba justamente en ese elixir que pasa de mano en mano, ¿no? Que se ofrece como causa de deseo, me parece a mí, y en ese punto seguir los principios me parece que es poder sostener una vida según su deseo, ¿no? En el sentido de cómo pensamos nosotros en lugar de la causa de deseo. Así que te agradezco muchísimo y me encantó escucharte cantar, me encantó. Bueno, Silvia, del fundamento al fundamentalismo, me pareció un gran hallazgo, ¿no? Para pensarlo no solo en las religiones, sino en los posicionamientos respecto de las ideas. Y te quería preguntar, ¿no? Si vos pensás lo mismo que por ahí también dirigido a José, que no hay manera de que el psicoanálisis, si seguimos la letra, como vos decís, José, se pueda transformar en una religión, porque desde que Lacan inventa el objeto A, es imposible que haya religión sostenible en el discurso del psicoanálisis, porque justamente en relación a la causa de deseo, el goce ya no es todo posible y ya no hay, bueno, uno se puede engañar, ¿no? Y las vías del engaño pueden llevar a esa suposición, hablando de creencia y suposición. Pero me parece que ahí el estatuto de la letra que vos traes, trae un fundamento que yo lo enlazo al objeto A, ¿no? Lo enlazo al objeto A, como que de ahí no se puede hacer religión. No hay posibilidad de hacer religión. Bueno, comentario, gracias. Bueno, le damos lugar a la mesa mientras. Bueno, es una interpretación, es un cuento talmúdico. Y entonces está la jerarquía. El rabino no en vano mira desde arriba y ve a los ambulantes ahí abajo, porque él no se mezcla tanto. Entonces le dice, subí, no, también puede ser que estuviera en silla de ruedas, pero no creo. Pero él se niega por jerarquía. No, vos debés saber ya cuál es el elixir de la vida, porque vos sos el Rabbi Yanai. Si vos sos el Rabbi Yanai, ¿quién soy yo para venderte nada? ¿No? Entonces, ahí es donde supongo que Alba escucha, ¿no? Porque es un intervalo solamente, pero después el análisis es eso, que mientras la pregunta le entre, no importa qué jerarquía tenga o deje de tener. Y si es necesario un otro para encontrar el sentido, ¿qué pasa si el otro se niega? En realidad no era obligación el otro, sino que una posibilidad. O sea, podía ser un acontecimiento, podía ser una crisis, podía ser, y también puede ser el otro. Si el otro se niega a cumplir su función de otro para que él
encuentre su sentido, si lo busca ya le llegará por otra parte, supongo. Va a consultar a un analista. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Perdón, yo cuando empecé se ve que la congestión me tiene un poco embotada. Voy a decir algo que no dije antes. Te agradezco, Alejandra, la invitación a participar del coloquio y a vos, Claudia Varela, por haberme invitado a esta mesa y convocado para este tema. Y a todos ustedes que están acá para escucharnos. Bueno, no, estuve muy mal, por eso me rectifico. Bueno, y yo también tengo mi super yo, ¿viste? Un poquito. Bien, quería decirle algo a May, a propósito de el comentario que hiciste vos, Ale. May está rodeada de lacanianos por amistades. No sé si está bueno o es una desgracia, pero ella realmente ha sido fiel a la letra de los relatos que nos hizo, que nos contó, y lo que me pareció sumamente interesante, quiero decir esto y después contesto las preguntas de Alba y Alejandra, que ella dijo que hay una frase en el relato que dice, revisó que su vida era faltante. Bueno, nosotros trabajamos con la falta. Llamada castración simbólica, castración en el otro. Así que vos sos lacaniana, aunque no quieras. Y aparte hizo un juego de palabras entre faltante y fallida. Faltante y fallida. Sí. Dice en hebreo, hacer, yo soy traductora, juro. Lo hizo sin querer, sin querer. Bueno, Alba, me encanta tu pregunta. Creo que Alba fue la primera que preguntó. La primera cuestión, la subsistencia del padre idealizado no hace posible la transmisión de un linaje, porque solamente hay un padre idealizado. No hay un hijo que se encuentre con su deseo. El padre, a ver, esto por un lado. Ahora, vos que trabajás con niños sabrás, seguro, que hay un tiempo en la constitución del sujeto donde el padre es idealizado. Y está bueno que esté idealizado. ¿Por qué? Porque es eso lo que va a ser posible después la caída del padre en el sentido de prescindir de ese padre. Y hablando de qué diferencia entre el padre del goce, padre de la ley, padre idealizado, padre del goce. Del padre del goce nadie se puede servir. Ningún hijo se puede servir. Por eso, del padre del goce hay que prescindir. Y en todo caso, ver dónde encuentra una suplencia de ese lugar. Porque puede ser alguna contingencia de la vida, que aparece un abuelo, un tío, un amigo, un cuñado, qué sé yo. El padre de la ley es el padre que hace posible la transmisión de la castración, siempre y cuando ese padre también se lo transmita desde su propia castración. Como dice, a mí me encanta esa frase de Isidoro Bes que dice, estamos todos cortados por la misma tijera. Lo que pasa es que en algunos casos no hay corte, en algunos casos hay corte y no hay empalme, y en algunos casos el corte propicia que haya un sujeto del deseo. Pero ese es el padre de la ley, porque la ley para el psicoanálisis es la ley del deseo, es lo que hace posible, que no todo es posible, no todo es posible. No todo es posible de decirse, no todo es posible de imaginarizarse, en fin, todo lo que ustedes quieran poner ahí. Bien.
Alejandra. Alejandra, ya sé lo que estabas pensando. Vos dijiste que para vos el psicoanálisis no se puede transformar en una religión. El problema no es el psicoanálisis, el problema son los psicoanalistas. Algunos psicoanalistas, no digo los psicoanalistas, digo algunos psicoanalistas. Por eso yo termino mi trabajo diciendo mi texto que amos, que son los que dicen quién pertenece al verdadero camino, no de Dios ni de la religión, sino del psicoanálisis, y quién no por tu ejemplo, porque tu ejemplo es fantástico. Vos dijiste que le cambie el nombre, no le dijiste que lo que vos hacés no es psicoanálisis. Cambiarle el nombre, ¿cierto? La verdad, nunca había escuchado que un canario estaba en una sesión, ni siquiera de los que trabajan con familia, pero bueno. Bueno, no sé, creo que no había más preguntas. Bueno, Alba, para contestarte tomo también la pregunta que le hiciste a Margalit, la importancia del otro. Cuando uno entra en diálogo con el otro, en lugar de predicar, también trabaja con uno mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que, sí, conté, me ha sucedido en tantos jurados, ¿cierto? Cuando el rabino deja que el otro hable, también está trabajando consigo mismo. Su falta no está en falla, sino que descubre lo faltante. El sujeto supuesto saber, sí, este es de lo simbólico, seguro. Se le supongo el saber a mi analista, si no, no entro en transferencia. La creencia, digamos, se junta con lo imaginario. No es verdad que si crees que vas a poder, vas a poder. Minga, hay que atravesar un largo análisis para poder eso que uno quiere y desenredar los hilos que a uno lo tienen atado. Digamos, en ese sentido está el tiempo del sujeto supuesto saber que permite que se instale la transferencia simbólica. Como decimos acá, el sujeto supuesto saber contiene al objeto A, que es otro tiempo del análisis. Mi analista me dijo una equivocación, la pifió pero de cabo a rabo. ¿Por qué sigo yendo? Porque me causa, porque me representa el objeto A. No espero de él la verdad, pero sigue la movida. Y hay un momento del fin del análisis donde para mí el sujeto supuesto saber cae durante el análisis, ¿cierto? Pero el fin del análisis es cuando el analista cae del lugar de la, que Lacan tematiza como una de sus teorías del fin del análisis, atravesamiento o travesía del fantasma. Alejandra, sí, no, lo que quiero decir es que se puede hacer del psicoanálisis una religión de acuerdo a cómo se la lea. Es decir, cuando incluís el objeto A, no hay manera de hacer religión. Es decir, el psicoanálisis que acabas de leer es imposible de hacer de eso una religión. Pero eso no impidió que del texto de Freud se haya hecho religión. De hecho, cuando se hablaba de normalidad, de adultez, de salud, se hacía religión, ¿cierto? Y se lo adoraba como un indiscutible. ¿Vieron? Qué sé yo, hay cosas de, no sé, la Asociación de Chicago invitó para disertar en su congreso ¿a quién? A la mucama de Freud, para que hable de la vida de Freud, de cómo era. Como uno tiene un espíritu chismoso, Pillon decía, el analista si no es chismoso no es analista, lo que no puede ser es chimentero. Hay que guardar el silencio absolutamente. Ahora, perdón. ¿Quién te llama?
¿Qué iba a decir? ¿Cómo? Claro, la cuestión no es hacer de Freud un dios y adorarlo, aunque puede ser un tiempo. El del padre idealizado, como decía Steve, qué brillante, mirá lo que vengo a descubrir. Fantástico. Pero después viene el tiempo de la suposición, que es distinto el de la idealización y de la creencia, hasta que podemos discutir, digamos, alguna afirmación de Freud. Incluso hemos discutido algunas cosas que dice Lacan, y estamos en esa. Es una caída del padre idealizado. Bueno, tenemos las últimas dos preguntas y les voy a pedir brevedad porque después tenemos, para que si no nos vamos corriendo con el programa. Esther Goldstein y después Cristina Ochoa. Quiero preguntar a la mesa, ¿qué les parece? Si será casualidad que Lacan a una de sus obras la llamó Escritos y Margalit traes los salmos que pertenecen al corpus que se denomina Escritos. A mí hay un montón de cosas que voy encontrando de nexo entre Lacan y algo de lo que estudio, que me parece que tal vez no sea casualidad. Les pregunto qué les parece, si será casualidad o no. Y a vos en especial, Margalit, preguntarte ¿por qué la devoción del judaísmo por esa obra de Teilim que se le atribuye al rey David y que se recita tan fervorosamente? ¿Tenés alguna respuesta? Cristina. Esperaba la respuesta tan interesante pedido. Bueno, entonces voy a ser muy breve. Yo pensaba que hacer uno de lo que no lo es, pues estamos hablando de la religiosidad, ¿no? Dar sentido a lo que no lo tiene, hacer uno de lo que no lo es el fundamento de todo fundamentalismo, se trate de lo que se trate, ¿no? Y me parece que ahí no estamos exceptuados nosotros, ¿no? En preguntarnos por eso. En principio eso. Y preferiría dejar el tiempo para lo que fue la intervención anterior y escuchar la respuesta de la mesa. Gracias. Cristina, ¿podrías volver a repetir la pregunta que acá no se escuchó? Disculpe, entonces, ¿se escuchó? Está bien. Ok. ¿Está? Margalit, de lo que dijo. Margalit. Obvio que yo me esmeré por tener que ver con el título de la mesa, o sea que si traje escritos era por escritura y toda esa cuestión, pero además lo que vos preguntabas era si tenía que ver con el hecho de que pertenece a la parte del Antiguo Testamento que se llama Ktuvim, escritos, y no a la parte de la Torá, que era lo que mencionaron en la mesa anterior, que es el Pentateuco, el principio, ni a los profetas, sino a la parte de los ensayos, supuestamente, ¿no? A los escritos. Eso algún lacaniano te puede decir. Yo te puedo tratar de responder a por qué la devoción a los salmos, en realidad remitiéndome otra vez a la Real Academia Española, que dice que religiosidad es la práctica y el esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Y, o sea, se adjudica al rey David, pero así como se le adjudica a alguien que tiene nombre y que a él se lo van a publicar y a otros no, ¿no? Porque no es que el rey David en la crítica bíblica no acepta que todos los salmos estos hayan sido
plegarias de David, ¿no? Pero ¿por qué la devoción? ¿Por qué la gente que es, para mí, ciega, pero no importa, que besa la mezuzá, que dice los salmos, pero automáticamente en todo momento, para no ver, más que para viajar en colectivo así, leyendo lo que se saben de memoria, se enferma alguien y meten ahí, pero todo en los salmos, porque los salmos en realidad son ruegos, son plegarias, son agradecimientos, son cosas muy generales que cada uno puede hacer suyo, ¿sí? Es poesía en realidad los salmos. Entonces, así como, y por eso es que se los canté también, porque yo no soy religiosa, ni creyente, ni nada por el estilo. Sin embargo, el día que 2 meses estuvo mi hijo en coma quemado 70%, yo cantaba esto y lo que fuera, porque las enfermeras me dijeron que oyen, que algo les llega. Entonces, cuando yo se los cantaba, si ahora ustedes recuerdan la letra, yo pensaba en él que es una persona que nació para ver el bien y que y busca y se aferra a la paz, tenía una granja ecológica, se quemó y todas esas cuestiones. O sea, permite que empáticamente el otro pueda hacer lo suyo y eso es lo que hace, supongo. Se salvó. Se salvó. Y se salvó. Tiene una pizzería en Chile para juntarlo con tu canal. Bueno, no, quiero agregar una cosa, justamente a propósito de la pregunta de Esther, de la diferencia entre letra y significante. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que marca el límite que mantuvo a los judíos unidos como una grey? Son colectividades tan distintas, ¿cierto? Los askenazim hablaban yiddish y solamente yiddish. Los sefaradí hablaban ladino. Tienen distintas costumbres hasta para los ritos funerarios, distintas comidas. ¿Qué los mantenía en ese límite que los hacía llamarse judíos? La devoción a la letra. Entonces, distinto, del seminario hay versiones que las discutimos permanentemente. De los escritos no hay versiones. Marcan un límite de lo que es lacaniano y no es lacaniano. Bueno.